entre legisladoras y la experta Gladys Acosta. Gladys Acosta, quien es experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y de igual manera el experto Pablo Seriani Hernadas, que es del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y miembros de sus familias. Agradezco mucho la presencia de Jesús Peña Palazuelo, representante adjunto en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Gracias Ana Huesme, representante de ONU Mujeres, con quien coordinamos esta reunión. Un momento más se incorporará la diputada Plasencia, quien es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Bienvenida, licenciada Guadalupe Gómez Magande, de la Unidad de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Presentes también la secretaria de la Comisión para la Igualdad y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Angélica de la Peña. De igual manera, nuestra compañera, la senadora Anabela Costa, senadora de la República por Sonora, del Grupo Parlamentario del PRI. Hemos preparado el día de hoy un programa para iniciar este diálogo entre legisladoras y expertas en el marco del proyecto de ONU Mujeres, auspiciado por la Unión Europea para la protección y protección de los derechos laborales y humanos de las mujeres. Con este propósito, le daré la palabra a la doctora Ana Huesmes, representante de ONU Mujeres en México. Bienvenida, Ana, tiene la palabra. Hola, buenos días con todas, con todos. Quiero agradecer en primer lugar al Senado de México por esta bienvenida a la ONU, a los comités de derechos humanos, para justamente tratar las relaciones que hay entre la migración y la igualdad de género, de manera particular a la senadora Viva Gastelum, presidenta de la Comisión para la Igualdad, con quien hemos organizado este encuentro, a la senadora Angélica Rojas, que se va a incorporar al rato, a la senadora Angélica de la Peña, con la que hemos trabajado ya en materia de protección, articulando los derechos humanos con la igualdad en los últimos años, a mi colega Jesús Peña, representante a cargo de la Oficina del Alto Comisionado, colegas de ONU Mujeres, del Alto Comisionado, de la Cancillería. Comentarles que la migración ha cambiado de rostro. Actualmente prácticamente la mitad de la población migrante en el mundo son mujeres, y cada vez más las mujeres migramos de manera independiente. Básicamente en esta región el motor de la migración es buscar mejores oportunidades para nosotras, para nuestras familias, de desarrollo, y necesitamos que las políticas públicas se adapten a esta nueva realidad. México ha hecho avances en materia legislativa, en materia programática, y como decimos desde la CEDAW, es el tiempo de la igualdad sustantiva, la igualdad, hacer que esta igualdad que se ha logrado en la ley se convierta en igualdad de resultados. Las mujeres enfrentan riesgos adicionales por el simple hecho de ser mujeres a lo largo de todo el proceso migratorio, la violencia, el acoso sexual, la trata, que es un tema que también ha sido materia legislativa en este Senado, y además pues en nuestra región la discriminación multidimensional por razones de género, de etnia, de edad, entre otros. A menudo cuando llegan a países de destino se encuentran en la informalidad o en los sectores menos productivos de la economía, además de sus ingresos pues dedican un aporte mayor a sus familias. Entonces hay todo un conjunto de barreras que tienen un continuum entre discriminación y violencia, y a la vez hay una cara positiva de la migración. El mundo se configura y se ha configurado siempre
en torno a la movilidad humana, y también la migración puede ser un camino para el empoderamiento, para propiciar una mayor participación, etc. Desde ONU Mujeres queremos visibilizar el aporte de las mujeres a la migración, acompañar de la mano con los tres poderes del Estado el trabajo para remover las barreras y los obstáculos, y colaborar para desarrollar políticas con enfoque de igualdad a lo largo de todo el proceso migratorio. México es multidimensional, es un país de origen, es un país de tránsito, es un país de destino y también es un país de retorno. Entonces el fenómeno migratorio es complejo, y qué mejor que poder hacer esta conversación de la mano de un experto, de una experta en derechos humanos. Están visitando México a invitación de ONU Mujeres y del Alto Comisionado, porque a México le toca este año presentar informes a los dos comités, al comité de la CEDAW y al comité sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familiares, ¿no? Entonces queremos tender puentes en este diálogo, hablar de las mujeres en la migración, del aporte de las mujeres en estos procesos, ¿no? Y la idea es una visita no oficial, no es el momento ahora de hablar específicamente de México, sino del trabajo que se está haciendo desde los comités, ya pues todas las recomendaciones, y vamos a compartirles una publicación donde hemos sistematizado, senadora, todas las recomendaciones que ya México tiene por parte de ambos comités, y pues esperamos que este diálogo sea muy productivo. Jesús va a presentar ahora después a Pablo, y yo quisiera simplemente introducir a Gladys Acosta. Ella fue elegida para ser como experta independiente del comité, y su periodo es de enero 2015 a 2018. Anteriormente ha tenido una larga trayectoria en las Naciones Unidas, trabajando como representante interina en Colombia de UNICEF, ha sido representante de UNICEF en Argentina y en Guatemala, y ha sido directora regional de UNICEF, y fue como desde ese puesto ayudó a la creación también de ONU Mujeres, ¿no? Ha tenido una amplia experiencia como profesora visitante en Colombia, colaborando también con el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales. Fue fundadora de una ONG emblemática en América Latina, que es el Centro de la Mujer Flora Tristán en Perú. Ella es peruana, hizo sus estudios en la Sorbona, en París, es maestra en Sociología y abogada en Derecho por la Universidad Pontificia Católica de Perú y Lima. Entonces me da muchísimo gusto tener este espacio de conversación, y pues damos la bienvenida a la señora Gladys Acosta a este diálogo, ¿no? Muchas gracias, Ana. Secretario, tiene la palabra de Eugenia Palacio, representante del Punto de México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muy buenos días a todas, todos. Me uno a los saludos de mi colega Ana Huerta, para todas las senadoras que nos acompañan el día de hoy, sus equipos de trabajo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues en primer lugar un reconocimiento, creo, que es merecido por el trabajo de todas ustedes, senadoras, que están haciendo en favor de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres. Creo que con el apoyo de todas ustedes podremos seguir trabajando en lo que nos une, que también es la esencia de los derechos humanos, en este caso los derechos humanos de las mujeres, de los migrantes. Muchas gracias por este compromiso que han demostrado en el día a día de este trabajo. Como les comentaba mi colega Ana Huesme, dos comités han exhortado al Estado mexicano a presentar sus informes. Como saben, a partir de la suscripción de la Convención para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y los miembros de sus familias, y de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, los estados, cuando ratifican las convenciones, también asumen el compromiso de unos informes periódicos sobre el nivel de implementación de las convenciones. En este año, en principio, estos dos comités que supervisan las convenciones y de los que Gladys y Pablo son integrantes, ya han hecho este llamado al Estado mexicano pues, para la presentación de estos informes. En este sentido, pues nos parecía muy oportuno esta reunión de aquí que ha convocado el Senado, el rol que el Senado tiene también importante en el tema de política exterior de México. Creo que hace muy pertinente este diálogo que puedan tener todas ustedes con estos dos expertos por este rol que tenga el Senado, tanto y que les alentamos indudablemente a la sustentación y a sus aportes en la sustentación del informe que hará México, pero también luego al seguimiento. Finalmente, los comités concluirán con una serie de observaciones finales y ahí también animar indudablemente al Senado en ese rol tan importante de seguimiento y en la parte que además corresponda de implementación que corresponda o que puedan corresponder de esas observaciones del Senado. Creo que es también un rol muy importante y que hacen este evento entonces ahora particularmente importante en este momento de México. Por lo tanto, pues felicitaciones, muchas gracias por la invitación y pues deseamos que sea realmente de mucho éxito. Para completar con las palabras de Ana, pues tengo también el placer de presentarles a Pablo Seriani, que fue elegido como miembro del Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y miembros de sus familias para el periodo de enero del 2014 a diciembre de 2017. Pablo Seriani es argentino, con estudios en abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con una licenciatura en Historia en la misma universidad y con estudios de doctorado en la Universidad de Valencia, en España, con una tesis doctoral sobre los derechos de la niñez en contextos de migración. También participa en la academia en varios programas, coordinador del programa de migración y asilo, profesor y director en el posgrado en especialización en migración y asilo también, y en la Universidad Nacional de Lanús en Argentina, y durante sus años ha estado trabajando directamente en temas de migración con varias agencias de las Naciones Unidas, con la agencia de UNICEF que trabaja sobre temas de niñez, también con la Organización Internacional del Trabajo, con el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También ha realizado peritajes en casos relacionados con la República Dominicana y con Bolivia, relativos a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, migrantes, en procedimientos de solicitud de asilo y procedimientos migratorios. Por tanto, también un experto en los temas de migración y pues dispuesto a compartir ahora con todas y con todos ustedes también sus experiencias. Así que muchas gracias y espero que sea un éxito esta noche. Muchas gracias, Jesús Peña. Tiene la palabra Gladys Acosta Vargas, que es la experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Muchísimas gracias, senadora. Realmente para mí un honor volver a México con esta nueva función en el comité. Estaba anteriormente en funciones como integrante de Naciones Unidas, y yo quisiera comenzar rindiéndole un homenaje a México en la persona de la embajadora Elvira González, que ha sido para nosotros una inspiración en este trabajo. Yo diría que de alguna manera la vida de la CEDAW ha tenido una individualidad como la embajadora González, tanto en la concepción de la convención como en su implementación y en su éxito. Solo para darles un ejemplo, este proceso político, porque vamos a decir las cosas claras, en realidad las convenciones internacionales de derechos humanos responden a procesos políticos muy importantes internacionales
que cambió el curso de la historia, porque en el año 75, cuando se declara la década de la mujer, realmente se abrieron las puertas, digamos, de las Naciones Unidas y creo que del mundo a ver lo que pasaba con la vida de las mujeres. Entonces, esto que comienza, este proceso político, histórico, que comienza en el 75 en México, gracias justamente a personas como la embajadora Aida González, que tuvieron la claridad de ver que eso tenía que concretarse en un instrumento internacional poderoso como ha sido la CEDAW. Y de hecho, la CEDAW se aprueba con 130 votos a favor, ninguno en contra, y solo 10 abstenciones. Esos países ni los vamos a mencionar, porque ahora ni quisieran saberlo, ¿no? Porque realmente la CEDAW en este momento es una convención que tiene 189 países que la han ratificado, y cada vez crece más su importancia. Entonces, para darle solamente una nota de lo bien que nació la CEDAW, es en el momento de la firma en Copenhague, cuando el secretario general la presenta y se abre la firma, firmaron 64 estados, 2 ratificaron, pero hubo que esperar que 20 estados ratificaran para que entrara en vigor. Esta es la Convención de Derechos Humanos que entra en vigor más rápido, entra en vigor el 3 de septiembre de 1981. Es un tiempo récord, ¿no? Y creo que la presencia de individualidades, y por eso yo le rindo este homenaje a la embajadora González, hace que las cosas cambien también. Cuando las individualidades comprenden los procesos históricos, es donde está el éxito. Y yo creo que esa es la política, la nueva política en la que estamos involucradas las mujeres, y la CEDAW es el instrumento para seguir abriendo esto, porque no es pues que los estados la firman, la ratifican y luego ahí queda. No, es una vida, ¿no?, de trabajo para que esto vaya llegando a la realidad. Entonces, yo estoy en el comité desde hace un año y sé que ya viene llega a México con su nuevo informe. Hay gran expectativa por el informe de México, porque la verdad es que a grandes problemas, grandes soluciones. México es un gran país y yo creo que las cosas se van a enfrentar, y las recomendaciones que puso el comité, un gran reto para México. Creo que en ese momento, en el momento en que México presentó, que era alrededor del 2011, el tema evidentemente de la violencia de las mujeres en México fue un tema que estuvo en la palestra internacional, ¿no? De hecho, han habido una serie de acciones derivadas de esta responsabilidad que tiene el Estado para responder a las obligaciones internacionales, y pensamos que aquello que en ese momento era pues inicios, ¿no?, de tendencias preocupantes, como por ejemplo el tema de la muerte de mujeres, ¿no?, por razones diversas, pero vinculadas al trabajo, mujeres que estaban en las maquilas, ¿no?, desprotección para ellas, el hecho de que algunas de ellas desaparecieran, que no se supiera de dónde, por qué, ¿no? Bueno, el Estado mexicano se ha comprometido, ¿no?, a atender este asunto. Yo creo realmente que en estos diálogos constructivos que tienen los comités, que lo tuvo con México, que lo tiene, he sido testiga de estos diálogos durante este año, es espectacular cuando la voluntad internacional, digamos, se concreta en la defensa de los derechos de las personas, en este caso de las mujeres. Creo que este comité realmente que tiene 23 integrantes, ¿no?, de distintos países, y que siempre ha contado con el apoyo de México. Siempre México ha sido muy presente en lo que es para mejorar, ¿no?, los mecanismos internacionales. Este comité tiene en este momento un alto reconocimiento. Cuando llegan los estados a discutir los informes en estos diálogos constructivos, yo realmente me he quedado muy impresionada lo lejos que se puede ir en estos diálogos, y creo que los compromisos de los estados son cada vez más serios. O sea, el asunto de la política, el asunto del mundo de la economía, el asunto, digamos, de
del avance de la humanidad reposa en parte importante en la comprensión adecuada de lo que es eliminar esta desigualdad de género. El día que la humanidad tenga la potencialidad completa de sus hombres y de sus mujeres en las tareas, sobre todo de la política, hoy en día no hay problema del mundo que no tenga este sesgo político. Entonces, para nosotros, en un momento era el tema de la paridad política, el tema de la igualdad en todos los espacios de decisión. Ahora es un tema, digamos, de la primera línea. Ya no se puede soslayar. Y en este momento, cuando hay espacios masculinizados donde no hay mujeres, realmente ya uno empieza a preocuparse de que eso no va a funcionar. Porque en verdad creo que de lo que se trata ahora es de hacer que las cosas pasen, ¿no? Entonces, mi impresión es que la CEDAW está elaborando una doctrina de protección internacional, es una doctrina jurídica que tiene 35 años apenas, ¿no?, de elaboración, pero como decíamos ayer en un evento, a los 35 años es cuando uno se siente realmente que pisa firme. Y creo que esta convención está empezando a pisar firme. Y espérense lo que va a hacer la CEDAW a los 50, porque realmente ahí el mundo va a cambiar seriamente. Entonces, yo quisiera cerrar esta conversación con ustedes sobre el tema de la migración, porque por esa razón estamos aquí. Desde la CEDAW hemos elaborado una recomendación general muy buena, se la recomiendo realmente para su lectura, la número 26, sobre los derechos de las mujeres migrantes. Y aquí con el doble ángulo que tiene esta problemática, porque por un lado evidentemente no quisiéramos que las mujeres valientes que salen de sus países a buscar un mejor destino, ¿no?, pasen lo que tienen que pasar, ¿no?, para llegar finalmente a un lugar para trabajar y para mandar unas remesas, ¿no?, que no solamente sostienen a sus familias sino a sus países, porque esa es la pura verdad, por lo menos en nuestra vida. Entonces, ese es el lado, digamos, que queremos controlar con esta legislación internacional de protección. Porque el otro lado, el lado bueno de la migración, es el lado del empuje, es el lado del cambio. Las mujeres no quieren seguir, y de hecho muchas a las cuales he entrevistado, no quieren seguir viviendo una vida de opresión. En parte salir de sus lugares es también salir de esta vida de opresión. Y eso no lo he visto solamente en el caso de mujeres que han migrado, lo he visto también en el caso de mujeres, por ejemplo, en la época que han salido refugiadas de Centroamérica, por ejemplo, a México, guatemaltecas. Yo he trabajado 4 años en Guatemala, he escuchado mucho a las mujeres que retornaban, y ellas decían, la verdad es que no queríamos volver, porque en la ruptura que había sido, ¿no?, salir del sistema opresivo en el que vivían, digamos, ver otro mundo, entrar en contacto con otro país, con otras realidades, con otra gente, con otras culturas. Eso, porque en América Latina, aunque somos parecidos, somos diferentes. Pertenecemos a mundos distintos, y cuando pasamos de un país a otro, nos viene mucha información. Entonces, ese lado bueno de la migración hay que también, digamos, ponerlo en relieve. Entonces, creo que tenemos una agenda extraordinariamente buena, gracias a unas mujeres de los enlaces comisionados por esta iniciativa, y solo decirle al Senado que de verdad se tomen en serio las recomendaciones de estos comités, porque por ejemplo, cuando vienen a nivel de los consultivos sería buenísimo que vengan senadores también, hombres o mujeres, no necesariamente tienen que ser mujeres, pero evidentemente mucho mejor si son mujeres, que pueden traer esta voz de la legislación, porque nosotros no queremos legislaciones de letra muerta, nosotros queremos legislaciones que realmente hagan avanzar las cosas. Lo que nos importa no es solamente la producción de la ley, sino la acción de la ley para cambiar las cosas. Y en ese caso yo creo que México tiene una enorme oportunidad para enfrentar los retos que tiene, con buena legislación, con adecuada implementación y sobre todo con este respaldo político a las mujeres mexicanas, que realmente a mí personalmente me encanta y agradezco mucho tener la oportunidad de estar con estas líderes de la política mexicana. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Y realmente recomendamos la lectura para la recomendación general número 26 de la CEDAW. Esta recomendación reconoce que la migración crea nuevas oportunidades para las mujeres en la búsqueda de empoderamiento económico, pero hay riesgos en el tema de los derechos humanos. México tiene una recomendación, se ha trabajado en ello. Un ratito más vamos a dar cuenta de lo que se está haciendo. De hecho, ya tuvimos la primera sesión de varios integrantes del Estado mexicano para preparar el informe de la CEDAW, y México tiene cosas que informar, aunque hay que reconocer que todavía nos falta bastante. Y hablando de edad de la CEDAW, se tiene que apurar la CEDAW para que alcance a las que ya estamos en 50, a haber aterrizado todo este proceso. Gracias, Gladys. Agradezco mucho la presencia de nuestra querida amiga, la diputada Laura Plasencia, que es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Bienvenida. Seguidamente le doy la palabra a Pablo Seriani, que es experto del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y miembros de sus familias. Bienvenido. Gracias y buenos días a todas las senadoras y diputadas y todas las personas presentes. Gracias también a las mujeres y a los comisionados de Derechos Humanos de Naciones Unidas por poder estar aquí. En primer lugar, quería aprovechar esta oportunidad también para hacer un reconocimiento a México. La Convención de 1990 para la protección de los derechos de todas las personas trabajadoras y trabajadores migratorios y sus familiares ha tenido desde sus inicios, desde su aprobación 26 años atrás, aliados claves. Primero para la aprobación de la Convención, luego para la ratificación por parte de los diferentes estados, parte de Naciones Unidas, y luego para el apoyo al trabajo que el comité hace en la evaluación o el seguimiento de la aplicación. ¿Ya quedó? A ver, hay que pasar otro micrófono. Parece que ya. No, todavía no. ¿Por qué? ¿Pueden ayudar? Sí, cambiamos, ¿no? Bueno, seguimos. No, básicamente quería destacar el rol de México en todo este proceso, ¿no? De aprobación de la Convención, de conseguir ratificaciones por parte de otros estados y luego apoyar el trabajo que hacemos desde el comité. No, la verdad que México ha sido y sigue siendo un aliado clave en el trabajo que hacemos, en la promoción de los derechos de las personas migrantes desde el ámbito de Naciones Unidas y en intentar de alguna manera impulsar que otros estados de Naciones Unidas se comprometan formalmente a través de la ratificación de nuestra convención, que a diferencia de la CEDAW y de otras convenciones no ha tenido lamentablemente el apoyo de alrededor de 3/4 partes de los estados de Naciones Unidas, ya que solo tenemos 48 estados que han ratificado esta convención, de los cuales 17 son de América Latina y el Caribe, ¿no? Lo que da cuenta también del compromiso, por un lado de México y por el otro de otros estados de la región, no solo por la convención, sino más importante por lo que son los derechos de las personas migrantes y sus familias. En este caso, además particular de México, en el que estamos iniciando en septiembre de este año el proceso de revisión respecto del grado de cumplimiento de la convención por parte de México, es importante también señalar que se trata del tercer informe que va a presentar México. Si no me equivoco, es el primer estado de parte de la convención que va a tener su tercera
su tercer proceso de diálogo y seguimiento por parte del comité, lo cual también, por supuesto, da cuenta del compromiso de México con las obligaciones de reporte y de diálogo provistas en la Convención. Y esta evaluación se presenta en un contexto global extremadamente complejo para la protección de las personas migrantes. En el año 2015 nos ha tocado, bueno, casualmente, pero la sesión que tuvimos en el mes de abril, la primera sesión que tuvimos el año pasado, mientras sesionábamos, en solo 5 días se ahogaron más de 1.500 personas en el mar Mediterráneo. Y cuando estábamos sesionando en septiembre, la foto de un niño sirio en la tapa de todos los diarios del mundo también nos evidenciaba algo que, por supuesto, desde el trabajo cotidiano del comité ya sabemos que está pasando hace años, pero que de alguna manera graficaba a través de una foto la magnitud de los problemas y los desafíos que nos enfrentamos a nivel mundial en materia de protección de las personas migrantes. Estamos hablando de miles y miles de personas que fallecen, que sufren graves accidentes, que desaparecen, que son secuestradas, que son víctimas de diferentes tipos de violencia, de delitos en diferentes regiones del mundo. Estamos hablando de decenas y decenas de miles de personas que también en las distintas regiones del mundo son privadas de su libertad sin haber cometido ningún tipo de delito. El delito de escapar de la violencia, el delito de buscar una vida digna para sí y para sus familias, buscar un futuro con dignidad, con derechos, con igualdad, de escaparse de situaciones hoy de desigualdad y desprotección de derechos que afectan a decenas de millones de personas en todas las regiones, y que de ninguna manera puede ser considerado un delito y que tampoco puede conducir a la privación de su libertad por la búsqueda de una vida con derechos. Nos enfrentamos con situaciones de separaciones de las familias, también por la misma razón, por la situación de estar con algún tipo de irregularidad administrativa en cuanto a la documentación en el país en el que se encuentran las personas migrantes. En fin, los desafíos son enormes y lamentablemente en nuestro trabajo evidenciamos que a través de diferentes formas de construcción, de estereotipos, de prejuicios, de asociar a la irregularidad migratoria a algún tipo de mal, de delito, de amenaza, a pesar de la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en esas circunstancias y en un contexto en el que, y esto es importante siempre recordarlo, la gran mayoría de las personas a nivel mundial, en el mundo, que ve privados sus derechos más elementales, no puede salir de su país. ¿Sí? Y si sale, se hace a través de vías irregulares, en contextos extremadamente complejos, donde hemos visto florecer el crimen organizado aprovechándose de que millones de personas no pueden salir de manera regular de sus países en busca de estos derechos. Y en este contexto, por supuesto, las mujeres y las niñas se enfrentan a enormes desafíos, ¿no? Este proceso del que se hablaba de la presencia creciente y en algunos casos mayoritaria de las mujeres en los procesos migratorios de manera independiente o liderando un proceso migratorio, un proyecto migratorio familiar. Nos encontramos con que por un lado también igual en esas causas vemos todavía enormes problemas en materia de desigualdad de género en los países de origen y que eso lleva a muchas mujeres a salir de sus países, de discriminación, de desprotección, de diferentes formas de violencia que también hacen que miles de mujeres salgan de sus países en busca de protección de su vida y su integridad física, también la de sus hijos o hijas. Y luego los retos que se enfrentan esas mujeres en muchos casos en el tránsito, en diferentes contextos que se dan en distintas regiones, violaciones, abusos sexuales, diferentes formas de maltrato en tránsitos sumamente peligrosos. Y luego también desafíos, oportunidades por supuesto, y de ahí es importante mencionar, es algo que yo he visto particularmente, lo he vivido, acompañado durante muchos años en el trabajo por la reforma de la política migratoria en Argentina en los últimos, hace alrededor de 15 años, donde
si no hubiera sido por el liderazgo de muchas mujeres migrantes latinoamericanas en Argentina, hubiera sido muy difícil que se logre un cambio en la legislación y en la política migratoria, ¿no? Esas mujeres migrantes que, a pesar de en muchas ocasiones enfrentar de vuelta la discriminación, la desigualdad, los abusos en el trabajo, la precariedad de su condición laboral o a veces su condición migratoria en los países de destino, han sabido liderar procesos participativos y de reivindicación de los derechos de las mujeres migrantes y de las personas migrantes en general, ¿no? Y en cuanto a la situación en materia de empleo, vemos también a lo largo del análisis de muchos países con el cual el comité dialoga en las sesiones, vemos como también se presentan situaciones de discriminación en el empleo, como esta sobrerepresentación de las mujeres migrantes en trabajos asignados a las mujeres y por lo general que coinciden con los trabajos más precarizados, a veces más desprotegidos, normativamente o en la práctica, o en los dos casos, y el ejemplo tal vez más claro es el del trabajo doméstico, y es por eso que el comité, cuando elaboró hace unos años su primera observación general que interpretaba la convención, escogió el tema del trabajo doméstico para justamente tratar de contribuir a la protección de las personas trabajadoras migratorias en el ámbito doméstico. Y esa observación general además se ha visto reforzada recientemente por el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, una herramienta fundamental que muchos estados del mundo y particularmente de América Latina han ido ratificando en estos años. Y en estos desafíos que afrontan las mujeres migrantes, sin duda también tienen desafíos particulares las niñas, las mujeres adolescentes, que también las estadísticas dan cuenta del número creciente año tras año en los procesos migratorios, con diferentes desafíos, desde que sus familias o sus padres son separadas de ellas a través de la deportación, que priorizan algunos países de sancionar la migración irregular antes que proteger la vida familiar y el futuro de las hijas y los hijos, entre otros desafíos, ¿no? Y es por eso que el comité ha iniciado hace muy poco una iniciativa junto con el Comité de Derechos del Niño para elaborar una observación general conjunta sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración. En los próximos meses vamos a estar haciendo unas consultas regionales y sin dudas una de las consultas va a ser en América Latina y muy probablemente sea posiblemente en México, en Centroamérica, sobre todo teniendo en cuenta la atención que ha tenido este tema desde el año 2014 con el incremento de los niños y las niñas migrando en el contexto centro y norteamericano. Para finalizar, quería resaltar la necesidad del trabajo conjunto. Creo que este escenario global en este tema requiere que quienes estamos comprometidas y comprometidos por la promoción y la garantía efectiva de los derechos de las personas migrantes, necesitamos apoyarnos mutuamente. El comité enfrenta desafíos, por supuesto, con el bajo número de ratificaciones, y por eso también estamos impulsando algunas visitas a los estados de distintas regiones para dialogar seriamente sobre la importancia de reconocer la convención como una herramienta para conseguir estos objetivos. Y en el mismo sentido trabajar con otros estados para contribuir más aún en una efectiva implementación de aquellos estados que han ratificado la convención. Hemos tenido, como decía al comienzo, muchos aliados en este camino. México ha sido uno de ellos, algunos otros estados de América Latina también, ¿no? Están los que se llama informalmente los amigos del comité, los amigos de la convención, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito de la sociedad civil y de las agencias internacionales, así que ese camino creo que es fundamental reforzarlo para que otros estados a nivel mundial se den cuenta que la respuesta a este fenómeno no está en las vallas, no está en los muros, no está en las fuerzas de seguridad, no está en procesos que llevan a la desigualdad, a la discriminación, al conflicto social y otras formas inadecuadas, y que la convención junto con las demás convenciones y herramientas
internacionales y nacionales en materia de derechos humanos son el camino. La protección de los derechos es, entre otras cosas, el camino para cumplir, en este contexto donde la migración es un fenómeno estructural, los objetivos de desarrollo sostenible que el año pasado los estados han aprobado en Naciones Unidas, y en ese contexto confiamos en que podamos de alguna manera visibilizar muchos otros estados, muchos otros actores a la Convención como una herramienta que aporta soluciones a una temática tan compleja como es el de las migraciones y la protección de los derechos de las personas que migran. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, ha quedado claro que los factores que influyen en el tema de la migración, los factores que influyen en el fenómeno de la migración, la gente busca cómo salir de la pobreza, cómo eliminar, evadir la violencia, los conflictos armados. Lo que ha dicho Pablo aquí es claro, México está en los 4 factores del tema migratorio. Somos un país de salida, de regreso, de destino y de tránsito. Entonces estamos exactamente en un momento en que nuestro país debe revisar no solamente el tema de la recomendación, sino el contexto del tema migratorio. Hace el año antepasado, en el 2014, hubo una exclamación muy fuerte de Obama acerca del tránsito de los niños hondureños por aquí, y el gobierno mexicano hizo un esfuerzo interesante en el sur del país con un sitio como asilo para los niños de Honduras, de Guatemala y Nicaragua, pero creo que no es suficiente. Tenemos que acatar la recomendación que la CEDAW nos ha dado, la recomendación número 26 en este tema, en el tema de trabajadores migratorios y sus familias, porque estamos hablando de un sector muy importante de mujeres y de niñas, niños y adolescentes, como aquí Pablo lo comentó. En esta parte del programa que se está desahogando, hay una etapa para intervenciones de las legisladoras, quien quiera hacer uso de la palabra, o de la responsable de la unidad de género de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estoy a sus órdenes. La senadora Angélica de la Peña, la licenciada Guadalupe Gómez Maganda y la diputada Laura Plasencia, presidenta de Igualdad de la Cámara de los y las Diputadas. Adelante, senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, presidenta. Bueno, agradezco la organización de esta reunión de trabajo que, aunque se menciona la visita tanto de Gladys como de Pablo, tanto del COSEDAW como del Comité de la Convención para la Protección de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes y sus familias, es informal, no es una visita oficial. Me parece que la pertinencia de haber convocado a esta reunión por parte de la presidenta de la Comisión de Igualdad, la senadora Diva Damira Gastelum Bajo, es muy importante, sobre todo por el momento en que el Senado de la República, el Congreso, particularmente el Senado, lo quiero destacar, se están discutiendo leyes importantes, se han decidido leyes importantes. Tenemos en el Diario Oficial de la Federación inscritos como leyes importantes. Por ejemplo, destaco por su relevancia la ley sobre los derechos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde nos esmeramos las comisiones para integrar de manera clara y precisa el capítulo que tiene que ver con niñas y niños en situación de migración. El concepto de movilidad humana, por cierto, por primera ocasión está inscrito en una ley, y protegemos a niñas y niños cualquiera que sea su situación, migrantes acompañados o no, sean nacionales o no, sean deportados o no. Es decir, hay una amplitud de el reconocimiento de lo que acontece en nuestro país. Hoy mismo, ahorita, en UNICEF y una serie de organizaciones están en la frontera con Guatemala, en Tapachula, hoy, ahorita, comprobando cómo se encuentran los niños y niñas
que son centroamericanos y que efectivamente, como dice la senadora Gastelum, se han intentado detener para que no pasen, se argumenta, toda la situación de gran riesgo a lo largo del país. Me parece que en ese sentido es importante que tomemos en consideración y destaco algunas de las recomendaciones del Comité de la Convención para la Protección de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes y sus familias, porque los niños y niñas que vienen de Centroamérica están huyendo de la violencia. Es grave que los repatriemos a sus lugares de origen. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, que eso contribuye a que regresen otra vez a vivir, a padecer el riesgo de que los maten. Y eso es importante señalar. Por eso hay quienes nos oponemos a que se tomen ese tipo de medidas por parte de México. Lo que tiene que hacer México es lo que hemos impulsado, por cierto, para coadyuvar en el ámbito global con las familias, las personas en Siria que también están huyendo de la violencia. Hemos suscrito diversos acuerdos para que México abra las puertas a familias de Siria que están huyendo de la violencia, pero tenemos que resolver la bronca que nosotros tenemos acá en México, porque definitivamente no podemos ocultar la situación de violencia que México perpetra también contra migrantes, hermanas y hermanos nuestros que vienen principalmente de Centroamérica, no solo, también del Caribe y de Sudamérica, inclusive de algunas otras partes del mundo, y que aquí sufren una gran violencia, una gran violencia. Destaco, por ejemplo, los 73 trabajadores de San Fernando, y digo 73, porque uno de ellos sobrevivió y pudimos conocer que allí había una fosa con 72 migrantes. Si no hubiera sobrevivido el número 73, no nos hubiéramos dado cuenta que ahí tenemos una fosa de migrantes. Y es algo que México tiene que reconocer, de tal forma que las recomendaciones que hace el comité sobre la convención, el Comité de la Convención sobre Trabajadores Migrantes, la protección de trabajadores migrantes, trabajadoras y trabajadores migrantes y sus familias, como el Comité de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, estas recomendaciones se tienen que atender debidamente por parte del Estado mexicano. No hay manera de que le demos vuelta a eso, y yo celebro que estemos aquí en esta reunión. Agradezco mucho la invitación de la presidenta de la Comisión de Igualdad, siempre comprometida con los derechos de las mujeres y de las niñas, y no sería menos el día de hoy que estemos hablando públicamente de una bronca que tenemos en México, que tiene el Estado mexicano y todos tenemos corresponsabilidad. No podemos actuar afuera, como el dicho popular, candil de la calle, oscuridad en nuestra casa. Así actuamos en México y eso no puede seguir. Cuando hablamos de que México es un país de tránsito, sí, lo es, pero también muchos de estos migrantes se quedan acá y no les damos alternativas de vida. No podemos seguir haciéndole caso al gobierno de Estados Unidos, que para evitar la bronca de crisis humanitaria que tuvieron con decenas de miles de niños en años pasados, en meses pasados, ahora obligan a México que detengan a todos esos niños y esas niñas en la frontera de México. Eso es inaceptable. Lo que hay que hacer es aplicar la ley, la que aquí promulgamos y discutimos, y revisar cómo funcionan los albergues, los centros de atención de niñas y niños en situación de migración, y especialmente, termino, destacando la situación grave de las niñas y las adolescentes. Es verdaderamente lamentable. Ya no hablo de las mujeres, hablo particularmente de esa parte de la población, de las mujeres que necesitamos visibilizar y proteger debidamente para que no sufran todo tipo de violencia, a veces incluso con riesgo de perder la vida. Muchas gracias, Diva, por este foro. Muchas gracias, senadora Angélica La Peña. Y la lista es larga, el tema de jornaleras agrícolas, claro. Jornaleros es muy interesante, que de repente los separamos del tema migratorio, también hay migración local, y gente que va de Zacatecas o de Guerrero, Sinaloa a trabajar, y el trato que se les da
pues tendríamos que revisar la violación de los derechos humanos. También las mujeres que están en cárcel, las migrantes que están en cárcel con todo hijos y que no hay una defensoría sobre el tema. Y hay que poner en la mesa también lo que tiene que ver con repatriación. Ese es un tema bien grande, como Estados Unidos nos regresa y sin importar más cuántos llegan aquí. Creo que el Instituto Nacional de Migración ha hecho un esfuerzo sobre poner condiciones, perdón por extenderme, a la llegada, que son, les dicen los VIP, que llegan los jueves, aviones, y hay toda una sección donde hay bolsa de trabajo, proyectos productivos y demás. Pero ¿qué estará pasando con los que en la línea se brincan acá y no sabemos qué pasa con ellos? Sobre todo, como dijo la senadora Angélica de la Peña, nuestras niñas, niños y adolescentes, o los que no son mexicanos, mexicanas, pero que regresan aquí, y tenemos una responsabilidad sobre esto. Interesante la intervención de Angélica. Le doy la palabra a la responsable. Que bien se oye esto, no es la dirección, no es la unidad de género, es la dirección. Oye, la canciller se está portando muy bien. Bienvenida, Guadalupe Gómez Maganda. Me interesa mucho, nos interesa mucho escuchar sus comentarios. De manera especial a la senadora Diva Araneda Bajo por esta invitación que nos ha hecho a esta tan interesante reunión, de un reencuentro también con Gladys Acosta, que estaba muy atenta a su intervención, pero que coincido plenamente con ese reconocimiento que le ha hecho a Aida González. Aida González, entonces, quienes estábamos en el Senado, nos correteaba todo el tiempo y le decíamos que era la madrina de la CEDAW en México. Así que gracias por ese reconocimiento. Yo quisiera destacar que, como se sabe, la Cancillería mexicana es la responsable de integrar el informe consolidado de la CEDAW, y que con esa responsabilidad la canciller maestra Claudia Ruiz Massieu inició el año pues invitando a una reunión a representantes de toda la administración pública relacionada con el tema, y desde luego estuvo ahí presente la senadora Diva Gastelum como representante de este Senado de la República. Estuvo también el presidente de la CONAGO, el gobernador Urbiel Villera del Estado de México, y una serie de representantes y personalidades de todos los niveles para poder en tiempo y forma integrar ese informe consolidado. Quisiera destacar también que una de las prioridades de la política exterior mexicana lo ha determinado así, desde luego el señor presidente y nuestra canciller, es la de integrar la igualdad de género en todas las actividades y políticas de la Cancillería. Esto también ha determinado que bajo su conducción, de manera muy próxima, se van a instalar, ya lo anunciará seguramente el 8 de marzo, ventanillas de atención a la mujer migrante en todos los consulados de México en el exterior. Unas ventanillas en las cuales habrá todo tipo de atención para ellas, no solo en lo que se refiere a la violencia que desafortunadamente sufren, sino también a su atención médica, su atención familiar. Creo que este será un gran avance que seguramente estará integrado al informe que rinda el Estado mexicano en su oportunidad. Decir que asimismo firmó recientemente un convenio con la CONAGO. La CONAGO es la Comisión Nacional de Gobernadores, ahí están todos los gobernadores del país, y específicamente para dar seguimiento a la CEDAW en todas las entidades federativas. Esto creo que también es un avance y estará formando parte del informe que México rinda. Y también quisiera destacar como algo de una gran trascendencia de atención a la mujer migrante, el convenio que firmó con ONU Mujeres, el acuerdo, inició como carta de intención, pero es ahora ya un acuerdo para que ONU Mujeres elabore un protocolo para la atención de la violencia de género desde los consulados de México. Esto desde luego está destinado para la atención de las mujeres migrantes, y estamos pues en las mejores manos, que son ONU Mujeres, para que pronto nos informen de los avances de ese protocolo. Y también pues es una acción que yo creo que es digna de destacar en la atención que brindará México a través de los consulados a las mujeres migrantes y a quienes sufren violencia, pero desafortunadamente siempre más del 90% de quienes sufren violencia son las mujeres y las niñas.
Entonces creo oportuno simplemente agradecer la invitación de la senadora Diva Gastelum y decir que con toda responsabilidad la canciller ha asumido esa conducción de la elaboración del informe mexicano para que en junio próximo, como está determinado, pues se pueda cumplir en tiempo y forma. Y muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Guadalupe Gómez Maganda. Muchas felicidades. Estamos muy contentos por las acciones afirmativas que ha promovido la canciller. Realmente nos llama mucho la atención en poco tiempo lo que ha hecho, especialmente la cara de asombro que algunos pusieron, Angélica, cuando habló de 50-50 para el servicio exterior mexicano. Hubo un gran asombro, pero realmente eso es lo que estamos esperando, que una mujer ponga la muestra en esta secretaría tan importante. Gracias, Lupita, por tus comentarios. Tiene la palabra finalmente la presidenta de la Comisión para la Igualdad de la Cámara de Diputados, la diputada Laura Plasencia. Gracias, señora. Agradezco la invitación de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Senadores, la senadora Diva Danira Gastelum Bajo, quien una vez más nos da muestra de la responsabilidad y el compromiso para seguir trabajando en beneficio y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de los hombres en nuestro país. Agradezco también que se dé el espacio y la invitación, porque es verdaderamente enriquecedor como Cámara de Diputados y Comisión para la Igualdad de Género de la misma Cámara, el conocer las diferentes opiniones, los diferentes temas pendientes y sobre todo estar preparados para en los próximos meses o los próximos días poder integrar el informe consolidado que habrá de entregar nuestro país a través de una gran mujer, nuestra titular en la Cancillería, nuestra amiga Claudia Ruiz Massieu, y que sin duda dará muestras interesantes e importantes en el avance de la protección de los derechos humanos de las mujeres. Creo que la Cámara de Senadores, las senadoras que el día de hoy están con nosotros, han sido pieza fundamental para todo el andamiaje jurídico para la defensa de los derechos humanos. Como Cámara de Diputados nos corresponde también el dar paso firme en cada una de las diferentes recomendaciones de carácter legislativo que nos compete a nosotros. Yo agradezco mucho el espacio, senadora, sé que sin duda es enriquecedor y que este diálogo informal nos puede enriquecer mucho para entrarle a los temas pendientes que tenemos como observaciones del Comité de la CEDAW y también del Comité para la Protección de los Trabajadores Migrantes. En relación con el informe de la CEDAW por parte de la Comisión de Igualdad de Género, estamos trabajando también en las diferentes disposiciones jurídicas que tenemos que integrar a manera de poder avanzar en cada una de las diferentes observaciones del Comité de la CEDAW. Por ejemplo, el acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que es uno de los puntos que tenemos en las observaciones del Comité de la CEDAW. Otro de los puntos que ha quedado pendientes y que sé que lo está trabajando desde hace mucho tiempo el Senado y que tienen un avance importante, es en relación con el reconocimiento del trabajo doméstico, que también es un punto pendiente en las observaciones del Comité de la CEDAW que tenemos todavía por consolidar. Se está trabajando también en la Cámara de Diputados para poder presentar las diferentes iniciativas y poder generar todo el cabildeo al interior para avanzar en el tema legislativo que nos compete. En ese sentido, pues mostrar todo el compromiso y reafirmar el compromiso de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados en el seguimiento, pero sobre todo en el trabajo legislativo, para que en un tiempo pues prácticamente corto como lo tenemos, podamos dar muestras en el trabajo legislativo de que se puede avanzar para dar cumplimiento a todas las recomendaciones ante la CEDAW. Uno de ellos, por ejemplo, se presentó ya un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados en relación para exhortar a los titulares de las diferentes entidades federativas y a los congresos locales para que la observación número 25 de la CEDAW se dé cumplimiento, que es el trasladar la palabra equidad por igualdad en cada una de las diferentes instancias del gobierno, en los 3 órdenes de gobierno y en los congresos locales de cada entidad. Obviamente también se traslada a los institutos municipales de atención a la mujer para que también tengan esa figura y las comisiones edilicias, porque todavía contamos con muchas comisiones edilicias en ayuntamientos que siguen manejando la comisión como equidad de género. Entonces es la principal recomendación que tenemos que impulsar. Sé que lo está impulsando tanto la canciller, por parte de Lorena Cruz, nuestra titular de Mujeres, también lo está impulsando muchísimo en la CONAGO. Yo
a través también del presidente de la CONAGO, el gobernador Uriel Ávila, sé que lo están impulsando muy fuerte para que los gobernadores asuman el compromiso para poder rendir muy buenas cuentas ante la CEDAW. Como esos hay muchísimos temas, tenemos que avanzar también en la protección de las víctimas de trata, tenemos que avanzar muchísimo también en diferentes aspectos que son importantes para poder integrar un buen informe ante la CEDAW. En ese sentido, en el presupuesto 2016 se incorporó la figura en el paquete presupuestal que se aprobó el año pasado para la no compensación, lo manejan como restitución del daño a las víctimas de trata y se faculta reparación del daño, y se faculta al gobierno federal para que los bienes que se tienen por objeto de delincuencia organizada puedan ser también de uso para la restitución del daño. Entonces hay avances importantes como Estado mexicano en cada uno de los diferentes órdenes. La Cámara de Senadores siempre nos pone un buen ejemplo y como Cámara de Diputados, como Comisión de Igualdad de Género, haremos lo propio también para poder dar buenos resultados y que la Cancillería rinda muy buenas cuentas. Gracias por la invitación, senadora. Muchas gracias, Laura. Ahí trabajamos conjuntamente como Congreso de la Unión en el tema y estamos muy aplicados. Tienen hasta 1 minuto, tanto Gladys como Pablo, para si quieren hacer un comentario. Les voy a decir por qué. Tenemos comisión permanente, estoy en la permanente y traigo una propuesta ahí medio interesante y quiero presentarla. Discúlpenos por favor. Totalmente, lo que usted ordene. Muy bien. Tiene la palabra Gladys. Muchas gracias, senadora. Bueno, espero no sea las últimas palabras, sino más bien, en primer lugar, nuevamente el agradecimiento por estar aquí con ustedes y haber escuchado estos compromisos tan importantes que están en curso de desarrollo, que seguramente van a producir un excelente resultado en el próximo informe consolidado ante la CEDAW. Yo quisiera decirles también que hay un esfuerzo por parte de los comités, específicamente en el comité de la CEDAW, por hacer de las recomendaciones un instrumento que realmente le sirva a los estados. Porque a veces nos extralimitamos en la exigencia, ¿no?, en aras evidentemente del respeto de los derechos de las mujeres, pero le ponemos un nivel de exigencia tan alto que es casi imposible de cumplir. Entonces, estamos en un proceso de hacer más precisas las recomendaciones que realmente se puedan cumplir en un periodo de 4 años, que es el periodo de cumplimiento antes de dar el siguiente informe, y que tengan precisión, que tengan enfoque y que sobre todo quede muy clara cuál es la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de estas recomendaciones. Entonces, creo que esto va al mismo tiempo. Su contraparte es que los informes también del Estado, en lugar de ir a generalidades o a una descripción interminable de acciones, vaya a los elementos sustantivos. O sea, es como dos lados de la medalla, ¿no? Por un lado, el comité se enfoca realmente en comprender la situación que el Estado está enfrentando y cómo puede mejorar realmente su actuación en relación a los derechos de las mujeres, y a su vez el Estado realmente produce un informe que le permite al comité justamente elaborar estas recomendaciones, que eso es lo que está permitiendo esta maduración, que es una maduración realmente, lo digo, no solamente en función de las personas que viven en determinado territorio, sino yo diría que es una maduración en función de la humanidad, porque esta tendencia es una tendencia que la vemos en muy importantes países y por supuesto México no está fuera de estos, así que me voy muy contenta, voy a transmitir a la presidenta del comité lo que vemos como avances en México y esperamos pues con mucha expectativa no solamente el informe de México, sino que ojalá la presencia de algunos de ustedes allá en el comité en Ginebra la próxima vez que México presente su informe. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys, y permanentemente con la palabra aquí en México. Muchas gracias, muchas felicidades. Pablo. Sí, muy breve, agradecer nuevamente, luego sí
bueno, quedar atentos a seguir contando seguramente con la colaboración de México para la promoción de los derechos de las personas migrantes a nivel mundial y por supuesto estaremos a la espera, luego que hagamos las preguntas en la sesión de septiembre, del informe que nos enviará México. Estamos también ahí en las expectativas de visualizar y a través del diálogo y del informe los avances que el país puede haber estado haciendo desde el año 2011, desde las últimas recomendaciones del comité hasta la actualidad, y por supuesto con los temas que pueden quedar pendientes, porque bueno, el trabajo por la protección de los derechos es un trabajo que nunca termina y siempre se puede seguir mejorando y mejorando. Con nuestras recomendaciones esperemos contribuir y acompañar al Estado y a la sociedad mexicana en seguir profundizando la protección de estos derechos. Muchas gracias, Pablo. Quiero agradecer mucho a Ana Huesmes. Fue una apuesta la realización de este evento, lo tengo que decir, y agradecerle mucho a Ana que su propuesta logró concretarse de esta manera, ha sido productiva y también tiene la palabra hasta por un minuto. No, pues yo me uno un poco al reconocimiento al Senado y a México, que es un actor global hacia la igualdad de género. Me uno también a la felicitación a la Cancillería por haber creado la dirección de la política de igualdad de género, subirle el nivel a ese rol que históricamente desde ya el año 75 que México fue sede, pero ir mucho más hacia el exterior. Y definitivamente pues hay un reconocimiento, México ocupa el lugar 7º en el mundo ahora en términos de participación política de las mujeres en los congresos. Esta es la generación de la paridad en la Constitución, esperamos que se exprese también en todos los procesos electorales que ocurran en este año, y en este Senado también lanzamos de la mano de la Comisión de Igualdad la campaña He4C con nuestra directora ejecutiva, que invita a que los hombres se unan como actores de cambio, porque la igualdad no es un tema de mujeres, es un tema de nuestra democracia. Quiero aprovechar que están las dos titulares de las comisiones de igualdad para ver si podemos coadyuvar y empujar mucho más decididamente algo que los comités siempre le dicen a México, que es la armonización legislativa. Ha habido grandes avances a niveles federales y en este sentido la alianza promovida por la Canciller con la CONAGO es fundamental. Hay que hacer armonización legislativa con las leyes, con los códigos penales, con los códigos civiles y toda la administración, y realmente hay una tarea pendiente que nos gustaría como empujar mucho más en este año. Y quiero en concreto felicitar al Senado por haberse unido a la campaña que lanzamos el año pasado desde ONU Mujeres para poner fin al matrimonio de niñas en la ley y en la práctica, que justamente es una práctica nociva que el comité CEDAW recomienda eliminar porque limita todo el pleno potencial de las niñas, que tienen que estar definitivamente estudiando, creciendo y desarrollando su pleno potencial. Son 7 estados ya que han establecido la edad mínima del matrimonio en 18 años sin excepción, y esperamos coadyuvar para que sean los 32 estados y la Ciudad de México pronto los que lo logren. Muchas gracias a la senadora Diva Alamira Gastelum por presidir esta sesión, pero sobre todo por la vocación que ha tenido el Senado para que los compromisos internacionales de derechos humanos hagan parte del cuerpo jurídico de la legislación mexicana. Muchas gracias. Muy bien, y con el afán de que lleguemos también a una conclusión, es importante decir que ha hecho México acerca de la recomendación número 26 que ha tenido sobre no discriminación, ha diseñado e instrumentado políticas y acciones para promover los derechos de las mujeres migrantes y sus familias a fin de evitar prejuicios y discriminación contra ellas. En el acceso a los derechos laborales, la Suprema Corte reconoció los mismos derechos laborales para nacionales y extranjeros y extranjeras, independientemente de su condición migratoria.
En el tema de salud, la Secretaría de Salud insta a brindar acceso a la salud a los y las trabajadoras migrantes independientemente de su nacionalidad y calidad migratoria. En el acceso a la justicia se deja de exigir a las juntas de conciliación y arbitraje la obligación de requerir a los y las trabajadoras extranjeras la acreditación de su legal estancia en el país, además de que están legitimadas para ir y presentar demandas independientemente de su calidad migratoria. El acceso a la documentación migratoria se implementó en el 2008 la forma migratoria de trabajador fronterizo que facilita documentación con autorización para trabajar de forma temporal en el sur de México a las y los trabajadores de Guatemala y Belice. Y como yo soy muy compartida, le voy a pedir a Angélica que entonces, porque a ella se le va a ir mejor, ¿qué le falta a México, especialmente en la recomendación que se le ha hecho en estos dos temas de la CEDAW y en el tema de trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familias? Muchas gracias, Presidenta. Bueno, lo leo, destaco la consolidar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo y para asegurar su acceso a condiciones de trabajo decente mediante la ratificación de los convenios 156 y 189. Falta el 183. Póngale. Bueno, fortalecer la inspección del trabajo mediante recursos económicos y humanos. Los dos convenios anteriores son de la Organización Internacional del Trabajo. Y fortalecer la inspección del trabajo mediante recursos económicos y humanos, así como sancionar las discriminaciones contra las mujeres en el trabajo. Menciono rápido que en el Senado hemos estado trabajando también en las recomendaciones emitidas por el mecanismo de examen periódico universal. Muchas gracias. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestras y nuestros invitados y por lo productivo de esta reunión. Seguimos dándole seguimiento y trabajando conjuntamente el Congreso de la Unión con Naciones Unidas. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias al canal.